Mi nombre es Hazel. Tengo 29 años y nunca pensé que mi experiencia en investigación médica me ayudaría a descubrir a un criminal dentro de mi propia familia. Lo que debía ser una celebración alegre por el 5º aniversario de bodas de 1900. Mi hermano Logan se convirtió en una pesadilla cuando noté algo extraño en mi madrastra Diana. Insistía con una persistencia inusual en que terminara mi bebida. Me sentí incómoda, pero sonreí por el bien de Logan. Nunca imaginé que un simple viaje al baño cambiaría todo. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres y suscríbete para acompañarme en esta aventura salvaje. Las celebraciones familiares siempre fueron especiales para nosotros, aún más después de perder a mamá. Logan y su esposa Abigail eran la pareja dorada de nuestra familia, novios desde el instituto que lograron mantener su amor fuerte durante la universidad y más allá. La celebración de su 5º aniversario era un hito que todos queríamos, honrar como se debía. Mi hermano Logan siempre fue mi protector mientras crecíamos. 3 años mayor que yo. Él fue quien me enseñó a montar en bicicleta. Me ayudaba con los proyectos escolares y alejaba a los chicos que me rompían el corazón en el instituto. Cuando conoció a Abigail en su penúltimo año, supe de inmediato que ella era diferente a sus novias anteriores. Tenía esa calidez que hacía sentir bienvenidos a todos. No solo gané una cuñada, sino una amiga genuina cuando se casaron. Nuestra madre Evelyn había sido el corazón de nuestra familia hasta que el cáncer se la llevó hace 6 años. Era maestra de jardín de infancia que, de alguna manera, lograba llevar esa energía cariñosa a casa cada día, a pesar de lidiar con 25 niños de 5 años. Su diagnóstico llegó de repente y en 8 meses ya no estaba con nosotros. Nuestra familia se fracturó después, con mi padre Frank refugiándose en su dolor y en el trabajo, mientras Logan y yo tratábamos de apoyarnos mutuamente en la pérdida. Tu madre también habría amado verte prosperar, solía decir papá en raras ocasiones cuando hablaba de mamá. Permaneció soltero durante 3 años tras su muerte, entregado por completo a su empresa de ingeniería, hasta que Logan y yo nos preocupamos por su salud. Entonces apareció Diana. Papá la conoció en una gala benéfica para la investigación del cáncer, lo que parecía destino en ese momento. Diana era sofisticada, atenta, y parecía comprender perfectamente su dolor. Era viuda. Había perdido a su esposo por un infarto, o eso decía ella. Su romance avanzó rápido, y en 6 meses se casaron en una ceremonia pequeña. Ella me hace feliz de nuevo, nos dijo papá cuando expresamos nuestra preocupación por la rapidez del proceso. A veces cuando sabes, simplemente sabes. Al principio, Diana era todo lo que nuestra familia necesitaba. Animaba a papá a reconectar. Con viejos amigos, se interesaba en mi carrera de investigación médica, e incluso ayudó a planear las fiestas de aniversario de Logan y Abigail, pero algo cambió después del primer año de matrimonio. Pequeños cambios al principio, como que papá dejara de jugar golf los domingos, un hobby que disfrutaba desde hace décadas, o que vendiera su preciada colección de autos clásicos, porque a Diana le parecía poco práctico. Solo quiero lo mejor para tu padre. Se volvió su frase habitual cada vez que Logan o yo cuestionábamos esos cambios. Su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos cuando lo decía. Empecé a notar cómo sutilmente socavaba las decisiones de papá, haciéndolo dudar hasta que finalmente él se sometía a su criterio. Cuando intenté hablar con papá sobre mis preocupaciones, las descartó. Hazel, te estás imaginando cosas. Diana solo quiere lo mejor para esta familia. Para el 5º aniversario de Logan y Abigail, Diana insistió en encargarse de todos los preparativos. Reservó en Vincent, el restaurante más exclusivo de la ciudad, que requería meses de anticipación para conseguir mesa. Cuando me ofrecía ayudar, ella declinó de manera educada pero firme. Quiero que todo sea perfecto para Logan y Abigail, dijo con esa sonrisa ensayada que siempre tenía. Además, estás muy ocupada con tu investigación. No quisiera cargarte, con más cosas. La noche de la celebración llegó con un clima perfecto. Una cálida tarde de primavera y cielos despejados. Llevaba un vestido azul marino que mamá siempre decía que resaltaba mis ojos, un pequeño homenaje a su ausencia. Cuando llegué al restaurante,
El maître me acompañó a nuestro comedor privado, donde la mayoría de la familia ya se había reunido. Logan se apresuró a abrazarme. Por fin llegas, hermana. Ya estaba empezando a pensar que te habías perdido en uno de tus artículos de investigación otra vez. Abigail se unió a él, radiante con un vestido de cóctel plateado. Ha estado mirando el reloj cada 5 minutos. Pensarías que después de 5 años de casados sería menos puntual. Nuestra prima Tiffany estaba allí con su nuevo novio, Marcus, mientras el tío Warren y la tía Heather conversaban con papá junto a la ventana. Diana se mantenía un poco apartada, observando la sala como una general antes de la batalla. Llevaba un vestido rojo de aspecto caro que parecía diseñado para llamar la atención. Hazel, querida, por fin llegaste. Diana me saludó con un beso en el aire en ambas mejillas. Le estaba diciendo a tu padre que deberíamos haberte enviado un coche. Trabajas demasiado para que te manejes sola después de esas largas horas en el laboratorio. Algo en su tono sonaba más a crítica que a preocupación, pero sonreí y le agradecí por organizar el hermoso evento. El comedor privado estaba decorado con arreglos florales elegantes y una iluminación suave que creaba una atmósfera íntima. Mientras me dirigía a saludar a mi padre, noté a una de las camareras, una joven con el cabello oscuro recogido en un moño impecable, observando nuestra mesa con un interés inusual. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella rápidamente apartó la vista y se ocupó de arreglar los vasos de agua. En ese momento no le di importancia, atribuyendo su atención a la exclusividad de nuestro comedor privado. Ojalá hubiera prestado más atención a esa primera señal de advertencia. La camarera, cuyo gafete decía Rebecca, pronto jugaría un papel crucial en el inesperado giro de los acontecimientos de la noche. Cuando todos se acomodaron para la cena, noté que Diana había organizado los asientos con tarjetas del lugar. De alguna manera, terminé sentada entre la prima Tiffany y el tío Warren, justo frente a Diana, y lo más alejada posible de mi padre, dadas las limitaciones de la mesa redonda. Pensé que sería bueno variar un poco, explicó Diana cuando captó mi mirada de duda. Las cenas familiares son para conectar con todos, no solo para sentarse en las mismas disposiciones de siempre. Llegó el primer plato, un delicado aperitivo de mariscos que Diana aparentemente había seleccionado especialmente. Cuando el camarero comenzó a servir el vino, Diana lo detuvo con un suave toque en el brazo. En realidad, vamos a tomar el champán ahora para el brindis, anunció. Y Hazel tendrá el Merlot reserva especial. Le encanta el vino tinto, ¿verdad, querida? En realidad no. El vino tinto me daba migrañas, algo que le había mencionado a Diana varias veces. Prefería vino blanco o simplemente agua, en realidad. La sonrisa de Diana se tensó casi imperceptiblemente. Tonterías. Esta es una ocasión especial. El Merlot es exquisito y lo pedí pensando específicamente en ti. En lugar de armar un escándalo en la celebración de mi hermano, cedí, planeando dejar el vino intacto. Papá, quien normalmente recordaría mi preferencia por el vino blanco, parecía distraído y no vino en mi ayuda. Logan se puso de pie para ofrecer el primer brindis, su copa en alto. Por mi increíble esposa Abigail, que de alguna manera me soporta día tras día. 5 años han pasado volando y me enamoro más de ti cada día. Las copas tintinearon y la conversación fluyó. Sin embargo, Diana parecía decidida a dirigir la discusión en ciertas direcciones. Cada vez que comenzaba a compartir novedades sobre mi investigación con mi padre, Diana interrumpía con una historia sobre algo que había hecho cuando era adolescente. ¿Frank alguna vez te contó sobre la vez que Hazel casi incendia la cocina, tratando de preparar el desayuno en la cama para su madre? Preguntó Diana a la tía Heather, a pesar de que ni siquiera me conocía en esa época de mi vida. Siempre ha sido tan independiente, a veces hasta en exceso. Durante toda la comida, noté que Diana susurraba instrucciones a varios camareros, y sus ojos se posaban ocasionalmente en mi copa de vino aún llena. Durante el plato principal, cuando la mayoría estaba concentrada en su comida, la vi deslizar algo a un camarero, quien asintió y se alejó. Minutos después, el mismo camarero regresó con una copa nueva de lo que parecía ser el mismo vino tinto,
colocándola junto a mi copa apenas tocada. Tu vino parecía un poco tibio, explicó Diana con suavidad. Pedí que te trajeran una copa bien fría. Eso es considerado, respondí, sintiéndome cada vez más incómoda con su fijación en mi bebida. Cuando repartieron los menús de postres, Diana se inclinó sobre la mesa. Hazel, apenas has tocado tu vino. ¿Tiene algo raro? Me esforcé mucho en elegir ese vino de añada. Solo me estoy dosificando, dije intentando mantener un tono ligero. Tengo una reunión temprano mañana. Los ojos de Diana se entrecerraron ligeramente. Una copa no hará daño. Además, estamos celebrando a Logan y Abigail. Seguro que tu trabajo puede esperar una noche. La conversación cambió a asuntos familiares, específicamente la herencia de mi abuelo, que estaba en un fideicomiso desde su muerte hace 2 años. Frank y yo estábamos justo discutiendo hacer algunos cambios en el fideicomiso familiar, mencionó Diana casualmente, con Logan y Abigail posiblemente formando una familia pronto, y Hazel tan enfocada en su carrera en lugar de asentarse, podría tener sentido reestructurar las cosas. Casi me atraganto con el agua. Era la primera vez que escuchaba sobre planes para modificar el fideicomiso familiar. Y Diana no tenía ningún derecho legal para involucrarse en esas decisiones. Eso no es algo que necesitemos discutir esta noche, intervino mi padre, visiblemente incómodo. Fue la primera vez que contradijo a Diana en toda la velada. Diana sonrió con tensión y cambió de tema, dirigiéndose a Abigail. Hablando de formar una familia, ¿alguna noticia para compartir con nosotros esta noche? Mientras Abigail sonrojaba y explicaba que todavía disfrutaban su tiempo como pareja antes de tener hijos, noté a Rebecca, la camarera que había visto antes, observando nuevamente nuestra mesa. Esta vez su mirada estaba fija específicamente en Diana, con expresión preocupada. Diana, por su parte, volvió a mi vino intacto. Hazel, deberías probar esto. Cuesta más de $300 la botella. La presión se volvió insoportable. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento, lejos de la atención de Diana. ¿Por qué no te llevas tu vino contigo?, sugirió Diana con insistencia inusual. Sería una lástima desperdiciarlo y podrías disfrutarlo sin prisa. Volveré enseguida, dije, dejando deliberadamente ambas copas intactas sobre la mesa. Al alejarme, vi otra vez el rostro de Rebecca. Miraba a Diana con lo que solo podía describirse como sospecha, y cuando me vio dirigirme al baño, comenzó a moverse en la misma dirección. El elegante baño de Vincent's ofrecía un refugio momentáneo de la tensión en nuestra mesa familiar. Me apoyé en el mostrador de mármol, tratando de entender el extraño comportamiento de Diana. Su insistencia con el vino, sus comentarios, directos sobre el fideicomiso familiar, la manera en que me socavaba sutilmente, que otros podrían no notar. ¿Estaba exagerando o algo siniestro sucedía bajo la superficie de nuestra celebración? Me salpiqué agua fría en las muñecas, un truco que mi madre me enseñó para calmarme cuando estaba estresada. La puerta se abrió y en el espejo vi a Rebecca, la camarera que había estado observando nuestra mesa. Echó un vistazo bajo los cubículos para confirmar que estábamos solas antes de acercarse con una urgencia que me heló la sangre. «Disculpa que te moleste», dijo en voz baja, «pero necesitaba hablar contigo en privado. Tu madrastra puso algo en tu bebida». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, tan absurdas que mi primera reacción fue incredulidad. ¿Perdón? La vi, continuó Rebecca con voz firme a pesar de la acusación impactante. Cuando todos estaban distraídos con los menús de postre, agregó algún tipo de polvo a tu nueva copa de vino. Fue muy cuidadosa, pero yo estaba recogiendo platos cerca y vi todo. Mi mente repasó los acontecimientos de la noche. La insistencia de Diana con el vino, cómo me presionaba para que lo bebiera, incluso sugiriendo que me lo llevara al baño. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aún luchando por asimilar esta información. ¿Y por qué me cuentas esto? Podrías perder tu trabajo. La expresión de Rebecca se suavizó un poco. Antes de trabajar aquí, fui técnica de farmacia durante 5 años. Reconozco un comportamiento sospechoso alrededor de las bebidas,
La forma en que ella vigilaba su copa, cómo ella creó una distracción para añadir algo, cómo ha insistido tanto en que lo bebas. Son señales de alarma que me han entrenado para notar. De repente, los recuerdos volvieron a inundar mi mente, incidentes aparentemente sin relación que ahora tenían un nuevo significado. El malestar estomacal inexplicable de papá que duró 3 días después de que él y Diana discutieran sobre vender su cabaña de vacaciones. Mi propia enfermedad misteriosa tras la cena, cuando Diana insistió en servirme un té especial. La muerte repentina del perro de la familia hace 6 meses, atribuida por el veterinario a toxinas desconocidas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, mi experiencia en investigación calculando posibilidades de inmediato. Debería llamar a la policía, ¿verdad? Rebeca negó con la cabeza. Sin pruebas, es tu palabra contra la de ella. Podría decir que lo estás inventando o que malinterpretaste lo que viste. Entonces, ¿qué sugieres? Cambia las copas, dijo Rebeca con simpleza. Cuando regreses, busca la forma de intercambiar tu copa con la de ella. Si no pasa nada, no habrá daño. Pero si ella puso algo en tu bebida... Las implicaciones eran claras. Si Diana había adulterado mi copa y luego bebía de la suya, los efectos demostrarían su culpabilidad. Podrías crear una pequeña distracción, ofreció Rebeca. Derrama agua o algo parecido. Durante el desorden, puedes hacer el cambio. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba el plan. Una parte de mí todavía no podía creer que mi madrastra intentara drogarme en una celebración familiar. ¿Cuál sería su motivo? Sin embargo, otra parte, la que había estado incómoda con Diana durante años, sabía que esa era exactamente la confirmación que buscaba. Ha estado aislando a mi padre de la familia, cambiando su comportamiento. Dije más para mí que para Rebeca. Y últimamente ha estado haciendo muchas preguntas sobre el fideicomiso de mi abuelo, que papá y yo controlamos juntos. Rebeca asintió con seriedad. Las personas que envenenan a otros usualmente tienen motivos económicos o quieren controlar a sus víctimas. Tomé aire profundo y tomé mi decisión. Lo haré. Cambiaré las copas, pero debo tener cuidado. Diana nota todo. Juntas formulamos rápidamente un plan. Rebeca crearía una pequeña distracción dejando caer accidentalmente una bandeja cerca de nuestra mesa. Durante el alboroto, yo cambiaría mi copa de vino llena por la de Diana. ¿Y si ella no la bebe?, pregunté. Por lo que vi esta noche, estará tan satisfecha de que finalmente hayas tomado un sorbo que probablemente beberá de su propia copa en celebración, razonó Rebeca. Solo asegúrate de fingir que bebes la tuya. Asentí, preparándome para lo que venía. Gracias por advertirme. No mucha gente arriesgaría eso por un desconocido. La expresión de Rebeca se oscureció. Mi tía fue lentamente envenenada por su esposo durante 3 años, antes de que alguien se diera cuenta de lo que pasaba. Para entonces tenía daños permanentes en el hígado. Prometí nunca más ignorar las señales. Mientras nos preparábamos para salir del baño, tomé el brazo de Rebeca. Si algo sale mal, o si no pasa nada, quiero que sepas que te creo y te lo agradezco. Ella asintió con seriedad. Solo ten cuidado. Las personas que hacen este tipo de cosas pueden ser impredecibles cuando se sienten acorraladas. Regresé a la mesa con una nueva conciencia, viendo la sonrisa atenta de Diana con una luz completamente diferente. La celebración continuaba a mi alrededor, pero ahora sentía que estaba viendo una obra de teatro en la que solo yo conocía el verdadero final del guión. Mis copas de vino estaban intactas donde las había dejado, y los ojos de Diana se posaron inmediatamente en ellas cuando tomé asiento. ¿Todo bien, Hazel?, preguntó con fingida preocupación. Te has ausentado bastante. Todo está bien, respondí forzando una sonrisa. Solo necesitaba un momento para refrescarme. Mientras me acomodaba, me preparé para lo que sería o la revelación de un intento de envenenamiento o un terrible malentendido. De cualquier forma, nada
En esta celebración familiar volvería a ser igual. Volver a la mesa con mi nuevo conocimiento era surrealista. Las conversaciones alegres, el tintinear de la cubertería contra la porcelana fina, las miradas afectuosas de Logan y Abigail seguían como antes, pero ahora veía todo a través de una lente de sospecha. La sonrisa acogedora de Diana parecía siniestra. Sus preguntas atentas sobre mi bienestar se sentían como un depredador jugando con su presa. «Ahí estás», dijo Diana al sentarme. «Ya casi enviamos un equipo de búsqueda. Tu vino se está quedando solo». Todos rieron cortésmente ante su broma, mientras mi estómago se retorcía de ansiedad. Las 2 copas de vino seguían en mi lugar, una apenas tocada y la otra llena, posiblemente con alguna sustancia que Diana había añadido. Logan se puso de pie con una copa de champán en la mano. «Ahora que todos estamos reunidos, me gustaría proponer otro brindis, por la familia, tanto la que nos toca por nacimiento como la que elegimos. Sin todos ustedes, estos 5 años no habrían sido ni la mitad de significativos». Mientras todos alzaban sus copas, Rebeca apareció con una botella de champán para rellenar las copas. Se movía con eficiencia alrededor de la mesa hasta llegar al espacio entre Diana y yo. Como planeado, tropezó con la botella, que empezó a inclinarse peligrosamente. «Oh», exclamó, la botella tambaleándose en su mano. No derramó nada, pero el susto causó que todos contuvieran la respiración y se volvieran hacia ella. En ese momento de distracción, cambié rápidamente mi copa de vino llena, potencialmente adulterada, por la copa casi vacía de champán, de Diana, deslizándolas con precisión y práctica en sus lugares. Mis años de trabajo en laboratorio habían perfeccionado ese movimiento. «Lo siento mucho», se disculpó Rebeca profusamente, desviando la atención de todos de mis acciones. «Eso fue completamente poco profesional». «No pasó nada», dijo amablemente mi padre. Diana, sin embargo, parecía molesta por la interrupción. «Quizás deberías dejar que otra persona maneje el champán si te está costando», comentó. Rebeca asintió con contrición y terminó de servir. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos para confirmar que el cambio había sido exitoso. Cuando Logan terminó su brindis, todos alzaron sus copas. Levanté la que había sido la copa de champán de Diana, ahora en mi lugar, y la llevé a mis labios sin beber. Diana, mientras tanto, levantó lo que creía era su copa de champán fresca, pero que en realidad era mi copa de vino adulterado. «Hazel, realmente deberías probar tu vino», insistió Diana mirando mis copas intactas. Pedí que trajeran la segunda copa porque temía que la primera se hubiera calentado demasiado. «Lo haré», prometí vagamente. «Pero ahora mismo estoy disfrutando el champán para el brindis». Los ojos de Diana se entrecerraron ligeramente, pero Logan interrumpió preguntándole por el postre especial que ella había arreglado. Mientras Diana comenzaba a explicar la elaborada creación de chocolate que había encargado, sorbía distraídamente lo que creía su copa de champán, pero que en realidad era mi vino adulterado. Observé cuidadosamente, tratando de no mirar, demasiado obvio. Diana tomó otro sorbo, y luego otro, aparentemente sin darse cuenta de que estaba bebiendo vino en lugar de champán. La conversación continuó a nuestro alrededor, con Abigail compartiendo una historia divertida sobre su luna de miel, y la tía Heather preguntando sobre sus planes para un viaje de aniversario retrasado. Aproximadamente 20 minutos después, noté la primera señal de que algo andaba mal. El habla de Diana se volvió un poco arrastrada al responder a una pregunta del tío Warren. Se tocó la frente, luciendo momentáneamente confundida. «¿Estás bien, cariño?», preguntó mi padre, colocando su mano sobre la de ella. «Estoy bien», insistió Diana, aunque sus palabras se entremezclaban. «Solo hace un poco de calor aquí». Alcanzó su vaso de agua, pero calculó mal la distancia y casi lo derriba. Mi padre la observaba, su rostro lleno de preocupación. «Diana, te ves pálida», observó la tía Heather. «Quizás deberíamos salir a tomar un poco de aire fresco». Diana intentó levantarse, pero se tambaleó peligrosamente, agarrándose de la mesa para sostenerse. «Algo anda mal», balbuceó, sus ojos incapaces de enfocar bien. «Me siento rara.
Mi padre se levantó de inmediato, rodeándola con el brazo para sostenerla. Voy a llamar al gerente. Necesitas atención médica. Mientras papá ayudaba a Diana a sentarse en una silla cercana, su condición se deterioró rápidamente. Sus movimientos se volvieron cada vez más descoordinados, su habla casi incomprensible. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por preocupación confusa. ¿Ella habrá bebido tanto?, susurró Logan, desconcertado por el cambio repentino de nuestra madrastra. Solo tomó unos pocos sorbos de champán que vi, respondí, con sinceridad, aunque sabía que no era el champán lo que la afectaba. La gerente del restaurante, una mujer de aspecto profesional llamada Melissa, llegó rápidamente. ¿Cuál es el problema? Mi esposa, explicó mi padre, con un tono de pánico asomándose en su voz. Estaba bien hace un momento, y ahora apenas puede mantenerse de pie. Creo que necesita una ambulancia. Mientras Melissa llamaba a los servicios médicos, la confusión de Diana se tornó en ira. Señaló con un dedo tembloroso alrededor de la mesa, sin poder fijar la mirada en nadie en particular. «Alguien hizo esto», balbuceó acusadora. «El restaurante, comida mala, me envenenaron». Rebeca permanecía cerca y pude ver su lucha interna. Si revelaba lo que había presenciado ahora, Diana podría recibir el tratamiento adecuado, pero perderíamos la oportunidad de demostrar lo que había hecho. Tomé una rápida decisión y aparté a Logan mientras los demás atendían a Diana. «Logan, necesito decirte algo importante y necesito que confíes en mí sin hacer preguntas, ahora mismo». La expresión de mi hermano se volvió seria mientras asentía. «¿Qué sucede?» Diana puso algo en mi vino. La camarera Rebeca la vio hacerlo y me advirtió. Cambiamos las copas, y ahora ella está experimentando los efectos de lo que sea que planeó para mí. Los ojos de Logan se abrieron en shock. ¿Hablas en serio? ¿Por qué lo haría? No lo sé con certeza, interrumpí, pero sospecho que tiene que ver con el fideicomiso familiar. Tenemos que asegurarnos de que le hagan pruebas de drogas en el hospital, pero no podemos dejar que Diana sepa que sospechamos nada todavía. El rostro de mi hermano se endureció con determinación. Aunque claramente tenía 1000 preguntas, confió lo suficiente en mí para actuar. Se acercó inmediatamente a la gerente. «Mi hermana es investigadora médica», explicó a Melissa. «Cree que mi madrastra podría estar teniendo una reacción a algún medicamento o a algo en su bebida. ¿Podría asegurarse de que todas las copas de nuestra mesa se guarden para análisis?» Melissa asintió de inmediato, instruyendo al personal para que no limpiara nuestra mesa. Para ese momento, Diana estaba casi inconsciente, caída en su silla, con mi padre sosteniéndola, su rostro pálido de preocupación. Los paramédicos llegaron en minutos y evaluaron rápidamente su condición. Su presión arterial estaba peligrosamente baja y sus pupilas contraídas a puntos minúsculos. ¿Ha tomado algún medicamento hoy?, preguntó uno de los paramédicos. «Solo su pastilla habitual para la presión esta mañana», respondió mi padre con voz temblorosa. Estaba perfectamente bien hasta ahora. Mientras trasladaban a Diana a la camilla, llegó la policía. Procedimiento estándar cuando alguien ingiere una sustancia desconocida en un establecimiento público. La Detective Cameron, una mujer de rostro serio y cabello corto práctico, comenzó a tomar declaraciones preliminares mientras cargaban a Diana en la ambulancia. «Cualquiera que haya visto lo que pasó o notado algo inusual debe quedarse», ordenó la detective Cameron. «Necesitaremos declaraciones de todos». Mi padre partió con Diana en la ambulancia, dividido entre confusión y pánico. El resto de nosotros nos quedamos en el ahora silencioso comedor privado. El pastel de aniversario medio comido era un triste recordatorio de lo rápido que la celebración se convirtió en crisis. Rebeca se acercó a la detective Cameron, con la espalda recta a pesar de su evidente nerviosismo. «Tengo información que podría ser relevante para lo ocurrido», dijo con firmeza. Mientras Rebeca relataba lo que había presenciado, la expresión de la detective permaneció impasible, aunque tomaba notas detalladas. La gerente trajo las grabaciones de las cámaras del comedor, que con suerte mostrarían las acciones de Diana.
Nuestra celebración familiar se había convertido en una escena del crimen, con evidencias siendo recogidas y declaraciones tomadas. Abigail se aferraba al brazo de Logan, su aniversario efectivamente arruinado. El tío Warren y la tía Heather susurraban juntos en un rincón, lanzándome miradas confusas de vez en cuando. En medio del caos sentí una extraña mezcla de vindicación y desconsuelo. Si Rebecca tenía razón, mis sospechas sobre Diana estaban justificadas, pero la confirmación devastaría a mi padre. Mientras me preparaba para dar mi declaración a la detective Cameron, me preguntaba si nuestra familia alguna vez podría recuperarse de lo que esa noche había revelado. La sala de espera del hospital se sentía como un limbo, suspendida entre la vida que conocíamos y la realidad que nos esperaba una vez que la verdad se revelara por completo. Mi padre caminaba ansiosamente. Su postura normalmente confiada se había desplomado bajo el peso de la preocupación. Logan y Abigail estaban acurrucados juntos en incómodas sillas de plástico. Su celebración de aniversario ahora un recuerdo lejano. El tío Warren había llevado a la tía Heather a casa, pero prometió regresar por la mañana. Yo me senté un poco apartada, con la mente acelerada llena de posibilidades. ¿Y si Rebecca se había equivocado? ¿Y si había alguna otra explicación para el colapso de Diana? A pesar de mis sospechas sobre mi madrastra, una parte de mí aún esperaba una explicación inocente, aunque solo fuera para evitarle a mi padre el dolor de una traición. La doctora Patricia Baldwin, la médica de emergencias, a cargo del caso de Diana, salió de la sala de tratamiento con expresión grave. «Señor Marshall, me gustaría hablar con usted sobre la condición de su esposa». Mi padre se acercó de inmediato. «¿Está bien, Diana? ¿Qué le pasó?» «Ella se estabilizó», le aseguró la doctora Baldwin. «Pero necesito hacerle algunas preguntas». «¿Prefiere hablar en privado?» Papá nos miró. «Estos son mis hijos. Lo que necesite decir puede decirlo delante de ellos». La doctora Baldwin asintió, consultando su portapapeles. El análisis toxicológico muestra una cantidad significativa de benzodiazepinas en el sistema de su esposa, específicamente un medicamento llamado Rohypnol. «¿Rohypnol?» Mi padre lució confundido. «No entiendo. Diana no toma ese medicamento». «No se prescribe comúnmente en los Estados Unidos», explicó cuidadosamente la doctora Baldwin. «Es conocido como droga para violación porque puede causar confusión, coordinación alterada e incluso inconsciencia cuando se mezcla con alcohol». Las implicaciones pesaban en el aire, y el rostro de mi padre palideció aún más. ¿Está sugiriendo que alguien drogó a mi esposa en el restaurante? Antes de que la doctora Baldwin pudiera responder, la detective Cameron llegó, asintiendo profesionalmente a la doctora antes de dirigirse a nosotros. «He revisado las grabaciones de seguridad del restaurante y tomado declaraciones del personal y miembros de su familia». Mi padre preguntó con urgencia. «¿Saben qué le pasó a Diana?» La expresión de la detective Cameron se mantuvo neutral. «Las imágenes muestran un comportamiento preocupante que me gustaría discutir. Además, analizamos las copas de vino de su mesa». Sacó su tablet y abrió un archivo de video. «Esto es de aproximadamente las 8:15 de esta noche. Quiero que lo vean atentamente». El video mostraba claramente nuestra mesa familiar desde un ángulo cenital. En la grabación, todos estaban distraídos con los menús de postres que se repartían. Se veía a Diana meter la mano en su bolso, sacar algo pequeño y luego inclinarse para añadirlo a una de las copas de vino en mi lugar. El movimiento fue sutil, rápido, pero inconfundible. Mi padre observaba en silencio atónito, su expresión cambiando de confusión a incredulidad. «Eso no puede ser verdad», susurró. «Diana no lo haría. No podría». La copa de vino en cuestión dio positivo para Rohypnol. La detective Cameron continuó. «La misma sustancia que encontramos en el sistema de su esposa. También hallamos un pequeño paquete con esa droga en el bolso de su esposa». Logan rodeó con el brazo los hombros de nuestro padre, que se dejó caer pesadamente en una silla. «No entiendo», dijo papá con voz vacía.
¿Por qué Diana drogaría a Hazel? Me arrodillé frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Papá, creo que tiene que ver con el fideicomiso del abuelo. Diana ha estado haciendo muchas preguntas al respecto últimamente, especialmente sobre mi papel como coadministradora. La detective Cameron asintió. Solicitamos una orden para registrar su casa y sus registros financieros basándonos en esta evidencia. En casos como este, la motivación financiera es común. Una enfermera apareció en la puerta. La señora Marshall está despierta y preguntando por su esposo. Mi padre se levantó tambaleándose. Necesito verla. Necesito escuchar su explicación. Tendremos que interrogarla, dijo la detective Cameron. Pero primero puede verla brevemente. El camino hacia la habitación de Diana se sintió como el viaje más largo de mi vida. Diana yacía en la cama del hospital, con un catéter en el brazo. Su maquillaje cuidadosamente aplicado ahora estaba corrido, y su vestido de diseño había sido reemplazado por una bata hospitalaria. Al vernos entrar, su expresión cambió rápidamente de alivio a cansancio. Frank, dijo. Frank, dijo, tomando la mano de mi padre. Gracias a Dios que estás aquí. Algo andaba mal con el champán en ese restaurante. Deberíamos demandarlos. Mi padre no le soltó la mano. Diana, analizaron tu sistema. Tenías Rohypnol en la sangre, la misma droga que pusiste en la copa de vino de Hazel. Los ojos de Diana se abrieron de par en par, moviéndose entre todos nosotros. ¿De qué hablas? Nunca haría algo así. Te tienen en video, dijo Logan con frialdad, añadiendo algo a la bebida de Hazel, y encontraron más droga en tu bolso. La fachada de Diana se quebró. Su expresión se endureció al darse cuenta de que la habían atrapado. Esto es ridículo. Me están incriminando. Hazel nunca me ha gustado. Probablemente está detrás de todo esto. Señora Marshall, avanzó la detective Cameron, tenemos evidencia en video de sus acciones, la droga en su bolso y múltiples testimonios. Le aconsejo que sea sincera ahora, pues esto puede afectar el curso de su caso. La mirada desesperada de Diana se fijó en mi padre. Frank, no puedes creer esto después de todo lo que hemos pasado juntos. ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? La voz de mi padre fue firme a pesar del dolor evidente en sus ojos. Vi el video, Diana. Te vi poner algo en la bebida de Hazel. Solo necesito saber por qué. ¿Por qué intentaste hacerle daño a mi hija? Algo en Diana pareció romperse. Su expresión suplicante se transformó en una máscara fría. Tu preciosa hija ha estado en mi camino desde el principio, siempre vigilándome, cuestionándome, haciéndote dudar de mí. Y ese fideicomiso familiar con su ridículo control, dual entre tú y ella. ¿Tienes idea de lo frustrante que ha sido intentar acceder a esos fondos? La cruda verdad de sus palabras golpeó a mi padre como un puñetazo. Dio un paso atrás, chocando contra la pared detrás de él. ¿Así que todo era por dinero? Dijo en voz baja. Desde el principio, no solo dinero. Diana, escupió. Control. Tu hija tiene demasiada influencia sobre ti y tus decisiones. Necesitaba sacarla del camino. Sácala del camino. Repetí horrorizada. ¿Qué planeabas hacer exactamente una vez que yo estuviera drogada? La sonrisa de Diana fue escalofriante. Lo suficiente para hacerte parecer inestable, quizás sugerir que mezclabas medicamentos con alcohol. Frank habría estado tan preocupado por ti que podría haber reconsiderado tu papel en la gestión de las finanzas familiares. Y los otros incidentes, presioné. La misteriosa enfermedad de papá, después de que discutiste sobre la cabaña, la muerte inexplicable de nuestro perro. Los ojos de Diana se entrecerraron. No puedes probar nada. La detective Cameron dio un paso adelante. En realidad, con esta confesión y las pruebas que hemos reunido, tenemos motivos para investigar incidentes anteriores. Señora Marshall, está arrestada por intento de envenenamiento y agresión. Mientras la detective Cameron leía los derechos a Diana, un oficial uniformado entró para hacer guardia en la habitación.
La fría compostura de Diana finalmente se quebró. Frank, no puedes permitir que hagan esto. Soy tu esposa, chilló. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. La expresión de mi padre era de devastación completa. No hay un nosotros ya, Diana. No después de esto. Mientras salíamos al pasillo dejando a Diana con la policía, los hombros de papá comenzaron a temblar con sollozos silenciosos. Le puse el brazo alrededor, guiándolo a un rincón tranquilo donde pudiera desahogarse con relativa privacidad. La traje a nuestra familia, susurró. Confié en ella con todo, incluso con su seguridad. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Era muy convincente, dije suavemente, y estabas vulnerable después de la muerte de mamá. Ella se aprovechó de eso. Logan se unió a nosotros, su expresión sombría. La detective quiere registrar la casa esta noche. Creen que Diana podría haber estado planeando esto desde hace tiempo. Y efectivamente así fue. La búsqueda en su casa reveló un compartimento oculto en el armario de Diana que contenía múltiples medicamentos con receta, incluyendo varios que coincidían con los síntomas de las enfermedades anteriores de mi padre. Más perturbador aún, encontraron un diario detallando sus planes para envenenar gradualmente a mi padre una vez que obtuviera control sobre sus bienes, haciendo parecer que su salud se deterioraba naturalmente. Quizás lo más impactante fue descubrir que Diana Mitchell ni siquiera era su verdadero nombre. Sus huellas coincidían con las de Margaret Wilson, una mujer quien había sido investigada 2 veces antes por muertes sospechosas de cónyuges adinerados, aunque nunca fue acusada por falta de pruebas. Ambos esposos anteriores habían fallecido tras modificar sus testamentos a su favor. Sus muertes fueron atribuidas a causas naturales que, en retrospectiva, coincidían con los efectos de los medicamentos encontrados en su posesión. Mientras estábamos en la estación de policía a las 3 de la mañana, revisando la evidencia con la detective, Cameron, se hizo evidente la magnitud del engaño de Diana. Ella había tenido como objetivo específico a mi padre, investigando a nuestra familia y nuestra situación financiera antes de orquestar un encuentro fortuito en el evento benéfico. La detective, Cameron, explicó que sospechan de al menos 2 casos similares anteriores, pero esta es la primera vez que la atrapamos en flagrancia con pruebas claras. Mi padre permaneció en silencio durante la mayor parte de la entrevista, luciendo años mayor que al inicio de la noche. Cuando finalmente habló, su voz era vacía. «Necesito saber», dijo en voz baja. ¿Algo de esto fue real? ¿Alguna vez le importé de verdad? La expresión de la detective Cameron se suavizó un poco. En mi experiencia, señor Marshall, personas como esta no son capaces de un apego genuino. Imitan emociones que en realidad no sienten para manipular a sus víctimas. Con la llegada del amanecer, finalmente regresamos a casa exhaustos, física y emocionalmente. Diana permaneció bajo custodia policial, sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos y su historial de uso de alias. Nuestra celebración familiar había expuesto a un depredador entre nosotros, pero a un costo tremendo para nuestro sentido de seguridad y confianza. Los días posteriores al arresto de Diana se mezclaron en una nebulosa de entrevistas policiales, consultas legales y secuelas emocionales. Mi padre se encerró en sí mismo, hablando apenas, moviéndose por la casa familiar como un fantasma. La realización de que su esposa durante 3 años había estado planeando sistemáticamente en nuestra contra, y posiblemente su muerte, había destrozado algo fundamental en él. Tomé una licencia de emergencia de mi puesto de investigación y me mudé temporalmente a mi habitación de la infancia para apoyarlo. Cada mañana lo encontraba ya despierto, mirando fijamente fotos antiguas de la familia, de antes de que mamá muriera, antes de que Diana entrara en nuestras vidas. Sigo tratando de identificar el momento en que debí haberlo sabido, confesó una mañana frente a un desayuno sin tocar. Debieron haber señales que me perdí. Diana era una manipuladora experimentada. Le recordé con suavidad. Ya había hecho esto antes. No pudiste saberlo, pero la autoinculpación continuó. Papá dejó de ir a su empresa de ingeniería, delegando proyectos indefinidamente a sus socios. Perdió peso,
Su ropa le quedaba suelta y a menudo pasaba días sin afeitarse. Logan y Abigail lo visitaban a diario, llevándole comida e intentando involucrarlo en conversaciones. Abigail, siempre práctica, se encargó de cancelar las tarjetas de crédito conjuntas y cuentas que papá compartía con Diana, mientras Logan manejaba la avalancha de llamadas de familiares y amigos que habían escuchado fragmentos del escándalo por las noticias locales. Deberíamos considerar terapia familiar, sugirió Logan tras un día particularmente difícil en que papá se negó a salir de su habitación. Todos juntos. Esto nos ha afectado a todos. Estuve de acuerdo. Y a pesar de la reticencia inicial de papá, programamos sesiones con la doctora Jessica Taylor, una terapeuta especializada en traumas familiares. En nuestra primera sesión, papá apenas habló, pero para el tercer encuentro algo comenzó a cambiar. Me siento como un tonto, admitió finalmente ante la doctora Taylor. Invité a un depredador a nuestras vidas, a nuestro hogar. La defendí cuando Hazel expresó sus preocupaciones. Casi pierdo a mi hija porque estuve demasiado ciego para ver lo que pasaba. Frank, dijo la doctora Taylor con suavidad, Diana te eligió específicamente porque estabas de duelo. Manipuladores como ella son expertos en identificar vulnerabilidades y explotarlas. Tu único error fue ser humano, experimentar la pérdida y desear volver a conectar. Mientras tanto, la investigación legal sobre Diana continuó descubriendo detalles inquietantes. La detective Cameron me llamó a la estación para revisar registros financieros que habían obtenido mediante órdenes judiciales. Encontramos evidencia de que Diana había estado desviando dinero de las cuentas de mi padre durante meses, explicó, mostrándome registros de transacciones. Cantidades pequeñas, nada que hubiera generado alarma inmediata, pero que sumaban más de $80,000. Más preocupantes eran las pólizas de seguro de vida que Diana había tomado sobre mi padre, siendo ella la única beneficiaria. El pago combinado habría superado los $2 millones. También encontramos esto, dijo la detective Cameron deslizando una carpeta sobre la mesa. Dentro había impresiones de búsquedas en la computadora de mi padre, todas realizadas, presumiblemente por Diana cuando él estaba en el trabajo. Venenos indetectables, causas naturales de infarto, cómo hacer que una muerte parezca natural. Me sentí físicamente mal al revisar la evidencia. Ella había planeado matarlo desde el principio. Así parece, confirmó la detective Cameron. Y basándonos en la cronología de esas búsquedas, lo había estado planeando casi desde 1900, el inicio de su matrimonio. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que Diana ya había estado envenenando lentamente a mi padre. Cuando su médico realizó pruebas toxicológicas exhaustivas, encontraron trazas de metales pesados en su sistema, consistentes con un envenenamiento crónico a bajas dosis. Esto explicaba su fatiga creciente, confusión ocasional y problemas digestivos durante el último año, todos los cuales atribuimos al estrés y la edad. Tu padre tiene suerte, nos dijo el Dr. Williamson durante una cita de seguimiento. Los niveles no fueron lo suficientemente altos para causar daño permanente, pero con el tiempo habrían llevado a una falla orgánica que podría parecer natural, especialmente en un hombre de su edad, con un trabajo estresante. En casa, descubrimos el diario oculto de Diana en un compartimento cerrado de su escritorio. Las entradas detalladas relataban su método para infiltrarse en nuestra familia y su creciente frustración por los obstáculos para acceder a la riqueza familiar, especialmente mi rol como coadministradora del patrimonio de mi abuelo. La hija de Frank sigue siendo problemática, decía una entrada. Me vigila demasiado y hace demasiadas preguntas. Frank la escucha más de lo que debería. Necesito crear distancia entre ellos. Quizás sugerir que ella se está volviendo inestable por la presión laboral. Otra entrada, fechada apenas 2 semanas antes de la cena de aniversario, era aún más escalofriante. Adquiridos ARS de Gregory. Prueba en H en el aniversario de 1900 Logan. Si funciona, puedo sugerir que mezcla medicamentos con alcohol. Quizás un colapso por estrés laboral. Frank estará distraído por sus problemas, dándome tiempo para implementar la siguiente fase. Leer estos fríos y calculados planes.
para destruirme psicológica y posiblemente físicamente, hizo imposible ignorar la realidad de nuestra estrecha salvación. Si Rebecca no hubiera notado las acciones de Diana y me hubiera advertido, quién sabe qué habría pasado esa noche o en las semanas siguientes. La investigación se amplió cuando las autoridades contactaron a los anteriores suegros de Diana. Las familias de sus exesposos compartieron historias similares de cambios de personalidad, enfermedades misteriosas y muertes repentinas tras la llegada de Diana a sus vidas. Se estaban considerando órdenes de exhumación para buscar las mismas toxinas encontradas en el sistema de mi padre. Una tarde, unas 3 semanas después del incidente, mi padre me encontró en la cocina preparando la cena. Parecía más presente que desde esa noche, sus ojos más claros. «He estado pensando en tu madre», dijo, sentándose en la barra mientras yo picaba verduras. En lo diferente que era de Diana. Evelyn nunca intentó cambiarme ni aislarme de ustedes, sus hijos. Siempre fomentó nuestras relaciones. Dejé el cuchillo y le presté toda mi atención. Era lo más que había hablado de mamá en años. Diana me eligió porque estaba de duelo, continuó. Vio mi vulnerabilidad y la explotó. Pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que mi dolor no resuelto fue lo que me hizo susceptible. Nunca procesé realmente la pérdida de tu madre. Esta confesión abrió una puerta a muchas conversaciones sobre mamá, el duelo, y cómo nuestra familia se fracturó tras su muerte. Papá y yo pasábamos las noches mirando viejos, álbumes de fotos, compartiendo recuerdos que creí que había querido olvidar. Por primera vez en años, el nombre de mamá volvió a ser una parte regular de nuestras conversaciones, dejando de ser un tema doloroso que evitar. Logan se unió a estas charlas cuando nos visitaba, trayendo sus propios recuerdos y perspectivas. ¿Recuerdas cómo mamá solía cantar desafinada mientras preparaba el desayuno los domingos? Rememoró una noche. Diana siempre insistía en mañanas tranquilas. Nunca me di cuenta de cuánto extrañaba ese ruido hasta ahora. Abigail, que apenas conoció a nuestra madre antes de su enfermedad, escuchaba atentamente estas historias, ocasionalmente añadiendo: «Eso explica de dónde sacó Logan ese hábito», o «Veo esa misma cualidad en Hazel». Poco a poco, nuestra familia comenzó a sanar, no solo por la traición de Diana, sino también por el duelo no resuelto que habíamos cargado durante años. Papá empezó a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de fraudes en relaciones, encontrando consuelo en las historias de otros que habían sido engañados de manera similar. «No soy el único que no vio las señales», me dijo después, de una reunión. Había un detective retirado en el grupo que fue estafado por su segunda esposa. Si un investigador entrenado puede ser engañado, tal vez no debería ser tan duro conmigo mismo. A medida que el caso de Diana avanzaba en el sistema judicial, más víctimas relacionadas con sus identidades anteriores salían a la luz. El fiscal nos informó que, con la creciente evidencia, Diana probablemente enfrentaría una condena significativa por sus crímenes en varios estados. 6 semanas después de la cena de aniversario, papá volvió a su empresa de ingeniería, comenzando con medias jornadas y gradualmente retomando su horario normal. Su salud mejoró a medida que los tóxicos abandonaban su sistema, recuperando color y energía. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, algo que se había convertido en nuestra nueva rutina, papá se detuvo mientras ponía la mesa. «¿Sabes, Hazel? De una manera extraña, estoy agradecido por lo que pasó». Lo miré sorprendida. «¿Agradecido? ¿Cómo?» Si Diana hubiera logrado lo que planeaba para ti esa noche, o si hubiera seguido envenenándome sin que nos diéramos cuenta, quizá no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Sus acciones fueron horribles, pero nos unieron de nuevo como familia. Nos obligaron a enfrentar el duelo que habíamos estado evitando y a reconectarnos entre nosotros. Había sabiduría en sus palabras, aunque el camino hacia esa comprensión había sido doloroso más allá de lo imaginable. Cuando Logan y Abigail llegaron a nuestra cena familiar semanal, me di cuenta de que, a pesar de todo, los lazos familiares habían emergido más fuertes que antes. Diana intentó destruirnos, pero inadvertidamente nos obligó a reconstruir lo que casi habíamos perdido tras la muerte de mamá.
6 meses después de la noche que lo cambió todo, nos reunimos en la casa de Logan y Abigail para una barbacoa, un sábado por la tarde. El aire veraniego era cálido, lleno del aroma de la comida a la parrilla y el sonido de conversaciones casuales. Papá estaba junto a la parrilla con Logan, ambos vistiendo delantales ridículos que decían «El maestro de la parrilla y el aprendiz», riendo mientras debatían el momento perfecto para voltear las hamburguesas. El cambio en mi padre era notable. Su postura se había enderezado, el color había regresado a su rostro y, lo más importante, el brillo había vuelto a sus ojos. Los tratamientos médicos para eliminar los metales pesados restantes de su sistema habían sido exitosos y su médico recientemente le había dado un certificado de buena salud. «Tu padre es resistente», me dijo el Dr. Williamson durante su última revisión, tanto física como emocionalmente. No todos se recuperan tan bien de lo que él vivió. Creí que esa resiliencia era un rasgo familiar que todos compartíamos. Estos 6 meses nos pusieron a prueba de maneras que nunca imaginamos, pero salimos más fuertes, tanto individualmente como en familia. Abigail se acercó a mí con un vaso de limonada, su mano libre descansando sobre su vientre, ligeramente abultado. «Tu papá parece estar muy bien», observó, siguiendo mi mirada. «Lo está», coincidí. Creo que finalizar el divorcio y vender la casa ayudaron. Había demasiados malos recuerdos en ese lugar. Papá se había mudado a un condominio moderno y luminoso, más cerca de su oficina, llenándolo con fotos familiares y los recuerdos que Diana había relegado al almacenamiento. También había retomado el golf los domingos y se había reconectado con amigos que se habían distanciado durante su matrimonio con Diana. Abigail sonrió, con los ojos brillando de emoción. ¿Deberíamos contarles a todos nuestra noticia ahora o esperar hasta el postre? Ahora podría ser perfecto, sugerí. Todos están relajados y felices. Ella asintió y pidió atención, parándose junto a Logan. «Tenemos un anuncio que hacer», dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Logan y yo esperamos gemelos para enero». El jardín estalló en vítores y felicitaciones. Papá los abrazó a ambos llorando, susurrando algo que hizo reír a Logan y secarse los ojos. La tía Heather comenzó inmediatamente a hablar de temas, para la habitación de los bebés, mientras el tío Warren empezó a calcular los fondos para la universidad. Al ver la alegría en los rostros de todos, sentí una profunda gratitud. Hace 6 meses no habría creído posible esta escena. La oscuridad de la traición de Diana parecía demasiado abrumadora. El daño a nuestra familia, demasiado severo. Rebecca, que se había convertido en una buena amiga en los meses posteriores al incidente, llegó un poco tarde trayendo una tarta de manzana casera. Después de su papel crucial en exponer a Diana, había renunciado a su trabajo de camarera y regresado a la escuela para completar su carrera en farmacia, algo que había dejado pendiente años antes. «Perdón por la tardanza», se disculpó, entregándome la tarta. El grupo de estudio se alargó. «Llegas justo a tiempo», le aseguré. Logan y Abigail acaban de anunciar que esperan gemelos. El rostro de Rebecca se iluminó. «Es una noticia maravillosa. Algo de felicidad después de todo lo que ha pasado tu familia». Los procedimientos legales contra Diana concluyeron el mes pasado con un acuerdo de culpabilidad integral. Frente a la abrumadora evidencia de múltiples jurisdicciones, se declaró culpable de intento de envenenamiento, fraude, robo de identidad y una serie de delitos financieros. El juez la condenó a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, con cargos adicionales pendientes en otros 2 estados relacionados con las muertes sospechosas de sus anteriores esposos. ¿Has sabido algo más sobre las exhumaciones?, preguntó Rebecca en voz baja mientras nos acercábamos a la mesa de postres. Confirmaron rastros de las mismas toxinas en ambos esposos anteriores. Respondí. Los fiscales están preparando casos por cargos de asesinato, pero es complicado por el tiempo transcurrido. La verdadera identidad de Diana fue finalmente confirmada como Margaret Ellen Dawson, nacida en Nebraska, con un historial de pequeños delitos desde su adolescencia. Todavía se estaban descubriendo todas las dimensiones de sus engaños, con al menos 3 hombres mayores y adinerados que habían escapado por poco de su atención
antes de que ella se enfocara en mi padre. El grupo de apoyo al que papá se unió fue fundamental para su recuperación. Incluso comenzó a mentorizar a nuevos miembros, compartiendo su experiencia para ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia que él no vio. El próximo mes estaba programado para hablar en una conferencia sobre la explotación financiera de adultos mayores, convirtiendo su dolorosa experiencia en una oportunidad para ayudar a otros. Parece que Frank ha encontrado un nuevo propósito, observó Rebecca mientras veía a mi padre reír con su cuñado. Eso no es fácil después de algo así. Creo que ayudar a otros ha sido sanador para él. Estoy de acuerdo, dije. Y estar involucrado en el embarazo de Logan y Abigail le ha dado algo positivo en que enfocarse. Mi propio proceso de sanación tomó un camino diferente. El trauma de casi ser drogada por alguien en quien debía poder confiar me dejó con ansiedad y hipervigilancia que requirieron ayuda profesional. La doctora Kimberly Chun, especialista en trauma, trabajó conmigo semanalmente para procesar la experiencia y desarrollar mecanismos de afrontamiento más saludables. La traición dentro de una familia crea un tipo único de trauma, explicó la doctora Chun durante una sesión. Viola nuestras suposiciones más básicas sobre seguridad y confianza. Trabajar con la doctora me enseñó a confiar en mis instintos nuevamente, a reconocer que mis sospechas iniciales sobre Diana no eran paranoia, sino preocupaciones legítimas, que debería haber expresado con más fuerza. Esta realización me llevó a crear una red de apoyo para familiares que sospechan abuso pero no son creídos, proporcionando recursos y validación. Ojalá hubiera tenido eso. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa para cenar, papá dio un golpecito en su copa para llamar la atención. Antes de comer me gustaría decir algo. Su voz era firme y su expresión serena. Hace un año no habría creído que podría volver a sentir esta clase de felicidad. Lo que pasó con Diana casi me destruye. No solo físicamente, sino emocionalmente. Hizo una pausa, moviendo la mirada alrededor de la mesa para conectar con cada uno de nosotros. Pero también me mostró lo que realmente importa: la familia. No solo por sangre, sino por las personas que están contigo en tus momentos más oscuros. Asintió hacia Rebecca. Las personas que arriesgan su propia seguridad para proteger la tuya, incluso cuando apenas te conocen. El año pasado me enseñó que, aunque no siempre podemos prevenir la traición o el dolor, podemos elegir cómo responder. Podemos dejar que nos destruya, o podemos usarlo para volvernos más fuertes, más compasivos y más agradecidos por las relaciones genuinas en nuestras vidas. Levantó su copa por la familia, por los nuevos comienzos y por la sabiduría que a veces solo llega a través del sufrimiento. Todos alzamos nuestras copas, en un momento solemne pero lleno de esperanza. Mientras la conversación continuaba y los platos se compartían, reflexioné sobre cómo habían cambiado profundamente nuestras vidas desde aquella cena de aniversario hace 6 meses. Diana había entrado en nuestras vidas como una depredadora, calculadora y cruel, con la intención de destruir nuestra familia por ganancia financiera. En cambio, sus acciones nos habían llevado de regreso unos a otros, sanando las grietas que se formaron tras la muerte de mamá y creando nuevos lazos de confianza y comprensión. La investigación sobre el pasado de Diana había descubierto un patrón de comportamiento que abarcaba décadas. La policía creía que había tenido como objetivo al menos a 7 individuos adinerados, habiéndose casado con éxito con 3 de ellos, siendo mi padre su última víctima. 2 habían muerto en circunstancias sospechosas, mientras que 1 escapó gracias a la intervención de familiares, muy parecido a lo que yo hice. Lo que más me impactó de estos casos fue cómo la estrategia principal de Diana era el aislamiento. En cada caso, separaba sistemáticamente a sus víctimas de los familiares que pudieran notar cambios en su comportamiento o salud. Con mi padre, sus intentos de crear distancia entre él y sus hijos fueron finalmente su perdición. Esta comprensión reforzó la importancia de mantener conexiones familiares fuertes, como protección contra quienes explotan la vulnerabilidad. No se trataba solo de estar presente físicamente, sino de estar disponible emocionalmente, dispuestos a tener conversaciones difíciles cuando fuera necesario.
A medida que avanzaba la noche, me encontré sentada junto a papá en el columpio del patio, observando a Logan y Abigail recibir consejos de crianza del tío Warren, que demostraba con serio humor cómo cambiar pañales usando un oso de peluche. He estado pensando mucho en tu madre últimamente, dijo papá en voz baja, sobre lo que pensaría de todo esto. Estaría orgullosa de cómo lo hemos manejado, respondí. Especialmente tú, papá. Has mostrado una fortaleza increíble. Él sonrió, una expresión genuina que llegaba hasta sus ojos. ¿Sabes lo que decía Evelyn sobre los momentos difíciles? Presta atención a quién te ayuda a reconstruir cuando tu mundo se derrumba. Esas son tus personas. Sus palabras resonaron profundamente. A lo largo de esta prueba, habíamos descubierto quiénes eran realmente nuestras personas, fortaleciendo esos lazos, mientras aprendíamos a ser más selectivos con quienes permitíamos entrar en nuestro círculo íntimo. Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los gemelos de Logan y Abigail en unos meses, nuestra familia continúa sanando y fortaleciéndose. Las sombras de la traición de Diana no han desaparecido por completo, pero ya no dominan nuestras vidas. En cambio, sirven como recordatorio de nuestra resiliencia y del poder de la conexión auténtica. Lo que ocurrió esa noche en el restaurante Vincent's pudo haber destruido nuestra familia para siempre. En cambio, se convirtió en el catalizador para reconstruir algo más fuerte, más honesto y más profundamente conectado que lo que existía antes. A veces, los mayores regalos llegan disfrazados de nuestras experiencias más dolorosas, enseñándonos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que tus instintos te advirtieron sobre alguien pero ignoraste esa sensación? ¿Qué te ayudó a volver a confiar en ti mismo? Comparte tus experiencias en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte si esta historia te conmovió. Recuerda, a veces la voz más importante que debemos escuchar es la silenciosa, que susurra que algo no está bien. Gracias por acompañarme en este capítulo de mi vida y te deseo la sabiduría para reconocer tanto a las Dianas como a las Rebecas en tu propio camino.